Vale, nos habíamos quedado con el tema de la garantía, estamos ampliando todo el tema de la garantía, ¿vale? Que me van a faltar 10 minutillos, pero que estaba un poco despistado yo. Vale, lo que estábamos diciendo es, teníamos esta sí, 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 dime. El presupuesto base de licitación dice que es con IVA. Sí, es correcto, perdona, es correcto. Sí, eso es correcto. No, lo dije al revés, ¿verdad? Sí. No, es excluido, en este caso, pero el presupuesto base de licitación lo tenemos con IVA porque es el importe máximo, ¿vale?, de gasto, y el valor estimado no. Es correcto, lo dije al revés, perdona. Vale. En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para que el licitador vaya a presentar la oferta. Esto había entrado. ¿Por qué? Porque nos preguntaron en la Universidad de La Laguna si, en el caso de constituir, si la oferta o el precio que tenía que tal iba referenciado a la totalidad del contrato. Y no, es por los lotes. El contrato se podía dividir en lotes, ¿verdad? Que eran unidades independientes de ejecución, sabíamos que primaba la división en lotes, era obligatoria esa división en lotes y si no hay que motivarla dentro del contrato, ¿verdad? Con esa memoria. Teníamos toda esa división en lotes y también te permitía hacer ofertas integradoras, ¿verdad? Por la totalidad de los lotes. ¿Qué pasa? Cuando vayamos a constituir, vamos a mirar dentro de cada lote qué es el importe que tenemos del presupuesto base de licitación de cada lote, excluyéndole el IVA, que concretamente es por eso por lo que nos dice lo de excluyendo el IVA a veces. Y, no en función del importe del presupuesto total. Vale, de acuerdo. En los acuerdos marcos, sistemas dinámicos de adquisición, que no entramos tanto en eso, se fijará tanto alzado, ¿vale? Sin que pueda superar el 3% del valor estimado. Esto en principio no nos vamos a fijar mucho. Cuando existan garantías provisionales, estas se depositarán, lo que os comentaba antes, en la Caja General de Depósitos, en las sucursales, eh, mm, ante el órgano de contratación, ¿vale? Cuando se trata de certificados, de valores, anotar. Esto sobre todo porque, por ejemplo, podemos tener deuda pública, ¿no? Si nosotros compramos deuda del Estado, nos van a emitir una certificación de deuda del Estado, nosotros eso lo podemos presentar como aval, porque al final es dinero retenido que tiene el Estado ya, ¿vale? La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores después de la perfección del contrato, lo que hablamos, de esa rúbrica, ¿verdad? En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva. ¿Qué pasa? Que si es cierto que se puede usar este importe de la garantía de la garantía provisional para ser base para constituir la garantía definitiva. Si la garantía definitiva la tenemos de 10.000 euros, si nosotros tenemos 4 retenidos, pues ponemos los 6 que faltan y ya tenemos esos 10, ¿vale? En el caso de que nosotros ingresemos los 10, pues nos devuelven la provisional, ¿vale? Sobre la garantía definitiva, dice los listadores, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Deberán constituir una garantía del 5% del precio final ofertado por aquello, excluido el impuesto sobre el valor añadido. ¿Qué nos decía el precio sobre el tema de los impuestos? Que se incluía, que no se... ¿Y decía algo más? Ponía que el precio, el IVA, estaría incluido en partida independiente, ponía. Suena eso, sí. Vale, pone eso en partida independiente, pero bueno, no hay mucha diferencia. En el caso de los contratos con precios provisionales, al que se refiere el artículo 102, el porcentaje a calcular con referencia al precio máximo fijado, excluido el impuesto del valor añadido. Habíamos dicho que los precios eran ciertos, pero en algunos casos se permitía unos precios provisionales. Uno de los ejemplos, ¿cuál era? Pues contratos o procedimientos de contratación por el cual nosotros no tenemos constancia a priori de cuál va a ser el objeto. Por ejemplo, un negociado. Habíamos visto un negociado, vimos, si no me equivoco, un espectáculo, ¿verdad? Que al final era un contrato privado, pero regía por las normas de la ley de contratos del sector público en tanto en la preparación a adjudicación, ¿verdad? En las administraciones públicas.
con lo cual veíamos que habían hecho un procedimiento negociado. ¿Ellos sabían a priori cuando se conformó el expediente de contratación cuál era el precio? No, pero en esos casos se puede usar esos precios provisionales, ¿vale? Además, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir a los adjudicatarios de la obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, especialmente en el caso de suministros, bienes consumibles cuya entrega o recepción debe efectuarse antes del pago del precio. Esto un poco que se muerde la cola, porque teníamos el artículo 21 de la Ley General Presupuestaria que nos dice o que estipula la regla del servicio hecho, que es que no se puede pagar nada que no haya sido entregado o realizado, ¿vale? Entregado o realizado. Lo que pasa es que yo entiendo que le quisieron dar un énfasis al cual em, un sistema por el cual una empresa viene y te entrega mercancía por un valor considerable, no hace falta que tú me des una garantía definitiva, porque yo esa garantía, o sea, esa mercancía la puedo incautar. Es decir, yo con no pagarte la factura de la mercancía que me acabas de traer, ya tengo un valor retenido tuyo, ¿vale? Esto normalmente ya lo vamos a ver en los procedimientos de contratación. Veremos que hay procedimientos que te dice, aquí no se puede usar la garantía definitiva, aquí no se puede usar la garantía provisional, ¿vale? Pero vemos que deja a juicio del órgano de contratación poder ponerlo o quitarlo, ¿vale? Aquí nos ponía que en principio no procederá, pero no dice taxativamente que esté prohibido, y abajo nos dice que se podrá eximir, ¿vale? En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas una garantía que represente un 5% del precio final, ¿vale? De forma complementaria, ¿vale? Es importante que nos dice siempre el precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta, o sea, el que lo adjudica. Eh, em, ¿Esto por qué lo comento? Porque al final es el precio lo tenemos que trabajar sobre quién se llevó el contrato, cuál fue el valor final por el que fue adjudicado el contrato. ¿Qué pasa? La garantía puede alcanzar el total del 10% del precio del contrato, ¿vale? Complementando con este 5%. A estos efectos se considerará que constituyen casos especiales los contratos que, debido al riesgo en virtud que asume el órgano de contratación por su especial naturaleza, régimen de pago o condiciones de cumplimiento, resulte aconsejable incrementar ese porcentaje de garantía definitiva, ¿vale? En principio, también se podrá prever en el caso de la oferta del adjudicatario que resulte inicialmente incursa en presunción de anormalidad, que esto es lo que comentaba de la bajada temeraria, ¿vale? Es sinónimo. Una bajada temeraria es esta presunción de anormalidad. Cuando el precio de contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido. ¿Esto por qué puede ser? Esta parte que estamos viviendo, que se formule por precios unitarios. ¿Qué era el precio unitario? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale, ¿y por qué en esta parte tenemos esto de lo de los precios unitarios, pero no lo tenemos en la parte de la garantía provisional? En un contrato que se haga por precios unitarios, vamos a tener que presupuesto base de licitación, que ¿qué será? Lo que va a ser el presupuesto base de licitación es siempre importe máximo que nos vamos a gastar, el máximo. Si nosotros hacemos un contrato y este contrato lo hacemos por precios unitarios,
Vamos a decir, cada boli de estos vale 10 euros, ¿vale? Ahora bien, a pesar de que cada boli de estos valga 10 euros, tenemos un presupuesto base de licitación de 100.000, ¿vale? Quiere decir que podremos pedir tantos bolis de estos de 10 euros hasta que completemos los 100.000 euros. En el momento que lleguemos a ese tope, se acabó, ya no podemos contratar más, ¿vale? Entonces, a veces cuando tenemos a tanto alzado es fácil, porque decimos, vale, a tanto alzado el coste del contrato será pues 9.000 euros. ¿Por qué? Porque van a ser 4.000 bolígrafos, nos van a hacer un precio de 9.000 euros. Pero a veces confunde cuando los precios son unitarios. Entonces, en el momento en el que el contrato sea de precios unitarios y nosotros tenemos esto tasado a 10 euros, no tenemos precio de contrato al que se le pueda aplicar. Es decir, la garantía no va a venir por cada lápiz de estos de 10 euros. Entonces, ¿qué te dice? Pues en este caso, como el precio es unitario y solo hemos fijado el precio de cada uno de los artículos que se pidan, si se necesitan, lo que vamos a hacer es que la garantía definitiva la vamos a vincular ¿a qué? Al presupuesto base de licitación, que es lo que sí tenemos como cuantía grande, ¿no? ¿Solo entendemos? ¿Se vio? Si no le hacemos algún ejemplo o algo. ¿Crees? ¿Crees? Explícamelo tú si quieres. Claro, si yo te digo precios unitarios de, no sé, de gasolina, si estás celebrando un contrato de gasolina, de suministro de gasolina, y el contrato se hace por precio unitario, ¿qué precios vas a tener? Precio del litro como precio del contrato. Pero luego vas a tener un valor estimado que vas a calcular siguiendo las reglas que habías visto. Uy, perdón, ya, mil perdón. Sí, porque si no, ya se me va bajando la energía. Vale, tú vas a tener un precio del contrato que va a ser el litro de gasolina, cuánto me vas a servir el litro de gasolina, pero luego tenemos un presupuesto base de licitación que va a ser todos los litros de gasolina que vamos a poder pedir como máximo, ¿vale? Incluyendo todos los costes. Pero luego tenemos el valor estimado que se calcula a través de las reglas que habíamos visto, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, tuviesen duración ilimitada, será la media de los tal, ¿verdad? Que veníamos en lo de cuando des el valor residual, más de 48 meses y todo ese tipo de cosas. Toda esa fórmula es para calcular en estos precios unitarios, ¿vale? En estos precios. Entonces, es correcto lo que dice. Tendremos el precio de la gasolina, nos van a servir a X céntimos el litro, bueno, ya a euros el litro, y entonces tenemos que coger el presupuesto base de licitación para constituir o para usarlo de referencia para que nos puedan constituir esa garantía del, a ver si te acuerdas del porcentaje, 5 en casos especiales, ¿vale? Aquí nos habla de los pliegos que rigen los acuerdos marcos y los sistemas dinámicos de adquisición, pero para que os resulte un poco más cómodo, es más o menos ese 5%. Lo que pasa es que son sistemas que ya están preestablecidos, ¿no? Para la compra un poco más acelerada y se fija un poco distinto para la hora de buscar entonces, ¿vale? Pero nada. Garantías definitivas admisibles. ¿Qué se puede poner como garantía? Pues el efectivo, como siempre, o los valores incorporales que se suele llamar, que son pues letras de cambio, no sé si incluso pagarés o tal. Mediante aval, que eso es como todo, cuando vamos a firmar una hipoteca o cuando vamos a cualquier cosa que nos dicen hace falta un aval, eso es una persona que avale el crédito, ¿no? Que se va a asumir. Seguro de caución celebrado en forma y condiciones establecidas, que es más o menos lo mismo, son seguros que se encargan del pago de este dinero cuando no puedas hacerlo. Y aquí nos dice, cuando se prevean los pliegos de cláusula administrativa, que la garantía en los contratos de obra, suministros o servicios, así como en la concesión de servicios, cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención del precio. ¿Vale? Hay unos sistemas
Se quiso, por ejemplo, ahora incentivar el tema del emprendimiento y a la hora de constituir las empresas, siempre se había dicho lo de una SL, que hay que tener 3.000 euros para tenerla constituida, 60.000 para constituir una SA, y ahora hay unos sistemas de formación sucesiva. ¿Qué quiere decir? Constituimos una empresa ahora, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todos los beneficios que vayamos generando en esa empresa, primero van a tener que usarse para constituir ese dinero, ¿no? Os estoy intentando hacer el símil. En este caso es así. Si nosotros hacemos un contrato de suministro, por ejemplo, de gasolina, y tú tienes que constituir una garantía definitiva de 10.000 euros, ¿vale? Podemos hacer una cosa. Tú no me pongas la garantía definitiva. Ahora bien, cuando me pases la factura, en vez de pagarte el euro por litro, te voy a pagar 50 céntimos por litro hasta que tú consigas generar los 10.000 euros que tienes que tener de garantía. Eso es constituir mediante retención en el precio, ¿vale? Tiene que estar así definido en los pliegos. Ahora bien, ahora es la parte importante porque este artículo, que para mí es crítico, 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 que es constitución, perdón, reposición y reajuste de garantía, ¿vale? ¿Qué nos viene a decir este artículo? Nos viene a decir aspectos relacionados con cuál es el procedimiento para constituir la garantía. Si estamos haciendo un supuesto práctico, esto para mí es bastante vital, ¿vale? Porque nos pueden poner en el supuesto práctico, se celebra un contrato, se solicita la garantía, usted como persona de la mesa o del órgano de contratación solicita, ¿verdad? Solicita al adjudicatario que presente la garantía. ¿Qué plazo tiene para la presentación? ¿Sabes? Todo ese tipo de cuestiones. Pues nos dice, el licitador que hubiese presentado la mejor oferta, porque es el que va a ser adjudicatario del contrato, deberá acreditar en el plazo señalado la constitución de la garantía definitiva, ¿vale? De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo tal. Para que os hagáis una idea, lo que viene a decir es que si tú no constituyes la garantía en el plazo estipulado, van a... Perdonad un segundo. Mil perdones, el día de las incidencias. Vale, vale, estábamos hablando de la constitución de la garantía. Perfecto. Cuando una persona no constituye la garantía, se le prohíbe contratar. Artículo, si no me equivoco, 71, la prohibición de contratar, ¿vale? Nos dice, en el caso en el que se hagan efectivas sobre las garantías, las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este es el artículo crítico, la parte crítica. Este deberá reponer o ampliar la cuantía que corresponde en el plazo de 15 días desde la ejecución, ¿vale? ¿Por qué lo remarco tanto? No es el plazo por defecto que teníamos, ¿vale? Se escapa de los 10 días, con lo cual el reajuste de la garantía es 15 días, ¿vale? Mm, mm, mm. ¿Qué pasa en el caso de que no se reponga la cuantía que tenemos en la garantía a la que se le ha aplicado una penalidad? Pues que incurre en la resolución del contrato. Es decir, se pierde la continuidad del contrato, se cancela, se anula, ¿vale? ¿Esto lo entendimos? ¿No? ¿Sí? ¿Hola? ¿Estoy solo? Vale. Eh, Dijimos dos cosas, que había una garantía provisional, que era para cuando tú vas a presentar la solicitud. En el caso de que no la presentes, mm, nos quedamos nosotros con la garantía por los daños morales que nos has hecho, ¿vale? Pero existe una garantía definitiva. La garantía definitiva de qué va a responder, ¿vale? ¿Qué cosas son imputables a la garantía definitiva? La correcta ejecución del contrato. Si tú
no haces el contrato correctamente o, por ejemplo, no cumples em, todo lo que se pide en el contrato, se puede imponer sanciones, indemnizaciones exigibles o penalidades que se llama. ¿Vale? ¿Hasta ahí sí? Vale, te pongo un ejemplo práctico que me pasa. Una institución tiene que hacer el mantenimiento de los exteriores, zonas ajardinadas y todo eso. ¿Qué pasa? Dentro del pliego, yo estipulé que hay que hacer un saneamiento de los árboles a alta altura, es decir, a palmeras muy altas que hay que subir en grúas para hacer saneamientos para que no caigan ramas y cosas así, ¿vale? Eso la empresa, por ejemplo, no lo ve. ¿Por qué? Es asumir un coste muy alto, eso no estaba del todo claro en el pliego, todo ese tipo de cuestiones que te hacen las empresas, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? ¿Es un incumplimiento del contrato? No, pero es un incumplimiento parcial del contrato. Hay ciertas cuestiones del contrato que no se están cumpliendo. Pues yo en el pliego puedo poner, en el caso de que una empresa haga un incumplimiento, un incumplimiento parcial, yo voy a imponer una sanción de 10 euros diarios hasta que se cumpla la parte, ¿vale? Entonces, eso se puede poner en un pliego. ¿Qué pasa ahora con la empresa que no quiere hacer eso? Yo le digo, vale, pues como está recogido en el pliego que eso hay que cumplirlo y en el caso de que no lo cumplas te voy a poner sanciones, voy a empezar a día de hoy a aplicarte 10 euros diarios. ¿Qué pasa? Si yo le digo a la empresa que pague los 10 euros diarios, me va a decir, "Ay, yo no los pago, no los pago. O ya vamos viendo, o pásame la factura y vamos viendo cómo lo hacemos". Entonces, como yo tengo un dinerito recogido de ellos, que es la garantía definitiva, y eso es responsable de que ellos ejecuten bien el contrato, yo voy a esa garantía y cojo 10 euros, ¿vale? En el momento que yo cojo a 10 euros y esa garantía se queda por debajo del 5%, entran en un sistema muy complejo que es o en 15 días eso vuelve a estar al 5% o se resuelve el contrato. No hay más. Entonces, esa es la obligación que luego la empresa tiene de decir, oye, pues desembolso los 10 euros para volver al 5% y que no me resuelvan el contrato. ¿Mejor? ¿Hasta ahí mejor? Ah, vale, guay. Vale, entonces, una de las cosas que teníamos es, los contratos podían ser prorrogados, ¿verdad? Y había otra forma de cambio del contrato que no fuese de la duración. Si alguien, las modificaciones 204 y 205 de la ley. Entonces, en ese 204 y 205 nos hablan de dos tipos de modificaciones previstas y no previstas. ¿Qué pasa? Yo puedo tener una modificación de un 10%, de un 5%, podemos hasta un 20%, ¿vale? Yo puedo tener una modificación de hasta un 20% en el cual dice, yo tengo este sistema de limpieza de los jardines, pero en el caso de que vaya a tener un evento, ¿vale? Una ceremonia, un acto que se haga en los jardines, yo puedo exigirte que hagas más servicio del que corresponde. Vamos a incrementar la frecuencia de limpieza, de poda y de todo eso en algunas ocasiones de momentos puntuales, ¿vale? Pues en el caso en el que a mí me notifiquen, oye, va a ir su Majestad el Rey a su instalación, yo voy a llamar a la empresa y le voy a decir, se modifica el contrato y ampliamos las podas y todo eso, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que una modificación del contrato implica más dinero, ¿no? Más dinero del contrato. Podemos excedernos hasta ese 20% si lo tenemos estipulado previamente en el pliego. Entonces, si nos excedemos ese 20%, el 5% de la garantía sube, ¿vale? Entonces nos dice, cuando como consecuencia de una modificación del contrato se experimente una variación del precio del mismo, se deberá reajustar la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de 15 días contado de la fecha en que se notifica al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán variaciones del precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo.
Esto es una cosa que ya veremos, que es una forma que hay que se estipula, normalmente destinado a cuestiones de armamento, energía, sobre todo, se empezó a incluir ahora exigiendo un año mínimo de contrato, ¿vale? Pero ya tenemos 15 días tanto para la reposición o para el reajuste de la garantía. Cuando la garantía definitiva se hubiera constituido mediante contrato de seguro de caución, la duración del contrato, perdón, excediera los 5 años, el contratista podrá presentar como garantía definitiva un contrato de caución de un plazo inferior al de la duración del contrato. Esto es un poco para cuadrar, ¿no?, ese tipo de cuestiones. ¿Qué nos dice el 152? Que ahí es donde entramos en las cuestiones importantes de la adjudicación. Una vez aceptada la propuesta de la mesa de contratación por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador para que el que haya presentado la mejor oferta dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel que hubiera se recibido el requerimiento. Entonces, si yo ahora borro esto, tenemos tres supuestos: constitución de la garantía, reajuste de la garantía y reposición de la garantía. Alguien que me diga los plazos que hay para esos tres supuestos, en lo que le pego un sorbo al café. 10 para la constitución, correcto. Y tenemos esos 15 días, ¿vale? Si no sabemos eso, del 10. Ahora bien, 10 días hábiles o naturales. Pues es los casos raros en los que te habla de hábiles. Estamos en la ley de contratos y nos dice, si no me equivoco, no recuerdo la disposición adicional, creo que es la segunda la que nos habla de que en la ley de contratos los días se consideran naturales si no se dice otra cosa. Por eso es importante que lo especifique, ¿vale? Porque de manera natural siempre nos va a estar hablando de días normales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, que nos dice 15 días. ¿Qué tenemos que entender que son estos 15 días? Y si estuviésemos en la ley de procedimiento administrativo, hábiles, ¿va? Correctísimo. Esto es la parte que os decía que estaba intentando hacer mucho hincapié. Garantía definitiva responde de los siguientes conceptos: de la obligación de formalizar el contrato en plazo, de las penalidades impuestas al contratista, de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas, de la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, ¿vale? Esto es de qué va a responder ese dinero que hay retenido, ¿vale? La devolución, la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el plazo del vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. Cuando se apruebe la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, se devuelve la garantía constituida, ¿vale? Y se cancela el aval y todo ese tipo de cosas. Aquí nos habla sobre la forma de devolución de la garantía en empresas menores que no considero que proceda. Yo creo que ya como vamos del 10. ¿Vale? Garantías prestadas por terceros. Sobre el tema de las garantías a favor, vale, esto no lo veo tanto. Preferencias en la ejecución de garantías. Sí es verdad que nos dice que para ser efectivas, tanto provisionales como definitivas, la administración contratante tendrá preferencias sobre cualquier otro acreedor. Esto es importante cuando hay concurrencia de acreedores, cuando hay deudas que saldar, ¿vale? Deudas que saldar. Entonces, si una empresa cesa porque no paga a los trabajadores, ¿vale? A ti te pueden requerir el dinero que le tienes retenido a la empresa para saldar los sueldos, los salarios, ¿vale? Eso lo puede hacer el juzgado. En principio, aquí es por eso por lo que se pone en prevalencia sobre dentro de los acreedores. Cuando incluso hay un concurso de acreedores, hay un listado en el que primero cobran esto, luego esto, luego esto, luego esto, y luego al final lo que quede para los socios, ¿vale? No hay que prestarle mucha... A mí me interesa más, vamos a pensar que nosotros, como mm, auxiliares del gobierno de Canarias, que podamos tocar un contrato, nos van a centrar en la preparación y en la adjudicación del contrato.
Las formas de ejecución, ¿vale? De resolución, todo ese tipo de cuestiones, es más complicado que estemos nosotros, ¿vale? Porque ya eso sí es verdad que va al servicio jurídico. Nosotros, preparación y adjudicación, tenemos que sacar contratos como churros. Ahora, modificación, ejecución, resoluciones, embargos, todo ese tipo de cuestiones, ya toca los abogados del organismo donde estemos, ¿vale? Entonces, quieras o no, si las personas que nos van a evaluar tampoco están tan familiarizadas con este tipo de cuestiones, nos van a centrar en la preparación y en la adjudicación, ¿vale? Mm, mm. Listo esta parte y tengo, a ver, 239. Tengo esto aquí limpio para continuar. 239. Uy, aquí, perdón. Libro entero. 239. ¿Todo bien hasta aquí? Súper. ¿Hay alguien más que no se haga? No. Hola, no. Sí, vale, no. Sí, súper, no pasa nada. Poquito a poco se va entendiendo, la verdad que son un montón de conceptos nuevos y tal, y hace falta como que sentarse uno, estar tranquilo, ¿sabes? Y ir tocando un par de cositas. Vale, por aquí mm, hemos tocado ya toda la parte del expediente, ¿verdad? Entonces, esta parte sí es verdad que me la voy a saltar. Nosotros acabamos de acabar esta página 232, comenzaríamos con el tema 12, que es lo que sigue, pero es cierto que ya hemos visto consultas preliminares de mercado. Ups, fue esto todo. A ver, ahora se ve, sí. Vale, ya hemos visto el tema de las consultas preliminares de mercado. Hemos visto sobre el tema del expediente de contratación, ¿verdad? Vimos sobre la totalidad del objeto, vimos que había que tener un pliego de cláusulas administrativas y todo eso, ¿vale? Entonces me quiero quedar acabando esta parte del contrato menor. Voy a darle una última vez la vuelta al contrato menor porque es muy, 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 muy preguntable, ¿vale? Entonces, ¿alguien se acuerda de lo que era el contrato menor? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Mm? Vale, ¿y había alguna cosa excepcional con ese contrato? Vale, tiene algunas cuestiones concretas. Tenemos los contratos que la cuantía sea muy baja, se podrá celebrar de una manera más acelerada o prescindiendo un montón de trámites de la licitación, ¿vale? El valor estimado inferior a 40.000 en el caso de obras y 15.000 euros cuando se trata de suministro o servicio. Pregunta, ¿se pueden hacer contratos menores de concesión de servicios o de obras? No, nos lo está diciendo aquí, claro. Obra, servicio o suministro. Ya la primera cuestión es que no se puede hacer sobre concesiones. En los contratos menores, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos, ¿vale? Esto es una cosa que al final te obliga, sobre todo para tenerte un poco pillado. Mm, ¿Vas a hacer un contrato menor? Oye, pues fírmeme usted que usted no ha alterado el objeto como para salirse de los umbrales, ¿vale? Cuestión, antes, lo digo por si alguien repasa de algún libro más antiguo, antes también se exigía que estos importes no superasen la contratación por cada proveedor, ¿vale? Esto se quitó. Esto se quitó porque causó un montón de controversia, porque se interpretó que es que no podías contratar más de 40.000 euros en obras con un proveedor para toda la vida. Luego hubo un informe de la Junta Central de Contratación del Estado en el que dijeron que había que interpretarlo de una manera más laxa, que yo entiendo que no, que estaba bastante claro lo que ponía, pero que quisieron darle la vuelta a la cagada que habían metido en la ley. Entonces dijeron que estos eran unos umbrales al año. Estos eran unos umbrales al año. Hace no mucho salió una reforma en el que ya quitaban esos literales, ¿vale?
Nos dice, asimismo, requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura, ¿vale? De la factura, que deberá reunir los requisitos establecidos. En los contratos de obra también hay que añadir el proyecto de obra, ¿vale? Cuando sea requerido, y también otro informe en el caso de que la obra afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, ¿vale? Un informe emitido por las oficinas de supervisión. Estos son aspectos para todas las obras. Todas las obras tienen que ir con un proyecto y tiene que ir con un informe de la unidad de supervisión, sobre todo, siempre, siempre, siempre cuando afecta a la estabilidad, seguridad, estanqueidad de la obra, ¿vale? Em, lo dispuesto en el apartado segundo de este artículo no será de aplicación, ¿vale? Lo del informe motivado se suele llamar, o se decía, el informe antipitufeo, pero bueno, son, son, son chorradas de la gestión interna, ¿no? Cuando se pague a través de unos sistemas de pagos más ágiles todavía, que se consideran sistemas de anticipos de caja fija y el valor estimado del contrato no exceda los 5.000 euros. ¿Vale? Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el 63.4, que os adelanto que la forma de publicación es agrupados por el perceptor, es decir, nos interesa saber eh, una persona cuántos contratos se ha llevado, agrupados por perceptor, por el concepto y en la fecha, si no me equivoco. Perdón, y el importe, y el importe. Vale, se publican trimestralmente. Eso sí es verdad que si queréis poneros por aquí, no sé si os lo puse por aquí abajo, pero si poneros aquí, la publicidad de los contratos es de menores, es al menos trimestralmente. Eso es muy fundamental, ¿vale? Aquí os puse algo sobre el tema de los requisitos, darle publicidad y todo eso. Y hablamos de la disposición adicional 54 o 54, que es la que tenemos aquí, que nos habla del sector de la ciencia, ¿vale? Además, eh, sé que alguien me lo dijo, que dije que lo veríamos en su momento, algo de unos 30.000 euros del sector, pero no recuerdo quién, no sé si está aquí, sino que se manifieste. Además de esto, y aunque suele verse fuera de este artículo, el contrato, a ver, escuché algo en un chat o algo, a ver, no, sí, no, no sé. Vale, además de esto, y aunque suela verse fuera de este artículo, el contrato de prestación de servicio de asistencia sanitaria que se tramita a través de un procedimiento de urgencia y cuyo valor estimado sea inferior a 30.000 euros, ¿vale? Le será de aplicación lo relativo a la preparación, no le será de aplicación, eso me cuadraba más, si lo puedo pintar aquí más, no le será de aplicación lo relativo a la preparación y adjudicación, ¿vale? El contrato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me sabe? Ojo, si quisiéramos ampliar, lo único que añadiría aquí como cuadro resumen, es decir, si cogemos el artículo 118, que es el que nos habla de los contratos, y quisiéramos tener todas las peculiaridades de este contrato, yo aquí solo añadiría lo que vimos sobre la duración de los contratos. Y nos hablaba los contratos menores, que sean contratos menores de obra, podrán extender su duración por arriba del año, que era lo que podrían durar los contratos menores, ¿verdad? Cuando fuese necesario para la liquidación del contrato principal, para el tema de las garantías y todo eso, ¿verdad? Y si no me equivoco, ahí dudo, pero nos ponía hasta 30 meses o algo así. ¿Le suena a alguien eso o estoy, no? De lo de la duración, que lo vimos en la duración, no. Vale, es que a lo mejor cuando lo comentamos, claro, no habíamos visto bien lo que era el contrato menor, entonces a lo mejor no asociamos bien la idea. Pero donde está lo de la duración, estoy casi seguro, si no, si me lo podéis confirmar, yo me lo voy a apuntar, pero casi seguro que tiene que estar ahí, en los primeros artículos, en la parte de la duración. Esa ampliación de la duración del contrato menor por arriba del año tiene que estar ahí, ¿vale? Intentad si podéis.
Si lo estáis estudiando así del libro, referenciarlo y a lo mejor, pues mira, lo largamos por aquí o lo escribimos, ¿sabes? Por aquí, por la zona de tal, y así tenemos más completito el artículo este, del 118. Yo voy a intentar apuntármelo por si alguna vez llegamos a hacer alguna otra edición para por lo menos que aparezca más completito ahí. Vale. Ah, no, perdón. Os había preguntado si alguien entendía esta última parte de los servicios de asistencia sanitaria. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir no le será de aplicación lo relativo a la preparación y adjudicación? ¿Y qué me ibas a comentar? Mm, vale. No, la tramitación de urgente. ¿Tú te acuerdas de la tramitación de urgente de la ley 39, 2015? Se reducían los plazos a la mitad y todo eso. Vale. Para entenderlo, esto es casi lo mismo. Esto es casi lo mismo. Al final lo que buscamos es reducir, ¿vale? Reducir los plazos. Por aquí, si no me equivoco, ahora de todas formas lo vemos, pero lo que buscamos con la tramitación urgente es reducir los plazos también. Entonces, cuando sean de asistencia sanitaria, ¿vale? De atención, servicios de ambulancia, normalmente esto se usa, yo creo que se habrá metido por el tema de los servicios de ambulancia y todo eso, que hay que sacar el contrato ya y no procede el tema de la emergencia por las cuestiones burocráticas que veremos, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es, el valor estimado inferior a 30.000 euros no le será de aplicación lo previsto en la preparación y adjudicación. Veíamos, en los contratos privados celebrados por administraciones públicas, tanto en la preparación y adjudicación, le será de aplicación, a ver si lo digo bien de una vez, la sección segunda del título primero del capítulo primero del libro segundo de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué viene a decir? Procedimiento abierto, procedimiento restringido, procedimiento negociado, cómo se adjudica, ¿vale? Todo eso es de aplicación a los contratos privados, ¿vale? Cuando nos dice aquí que no es de aplicación lo relativo a la preparación y adjudicación, es que todo eso que estamos hablando de los sistemas de adjudicación no aplican. Quiere decir que cuando no aplica la ley de contratos del sector público, estaremos ante mm, eh, jurisdicción pues civil relacionada a contratos, ¿vale? Que libremente las partes pueden adjudicar ese contrato y todo eso, ¿vale? El caso es que no le va a aplicar lo que estamos hablando de la preparación y adjudicación a esos contratos. Con lo cual pueden coger, llamar a la primer servicio de ambulancia y decir, venga, pónganse a prestar el servicio que adjudicamos el contrato. ¿Vale? ¿Lo entendimos así? Vale. Entonces, la tramitación urgente del expediente. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o adjudicación que sea preciso acelerar por razones de interés público. Estos son, por definición, conceptos jurídicos indeterminados, porque ¿qué es necesidad inaplazable? Pues, que se considere en el momento, ¿verdad? A, a tales efectos, el expediente deberá contener una declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación debidamente motivada. Ojo, siempre hay que motivarlo todo, ¿vale? Los expedientes calificados urgentes se tramitarán, ¿vale? Siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, pero atendiendo a estas peculiaridades. La primera es, gozarán de preferencia en el despacho. Lo tenemos regulado en la ley 39. Nos dice que los expedientes se tramitarán siguiendo el orden de entrada, ¿verdad? Salvo que nuestro jefe considere que por razones necesarias haya que alterar eso. Pero que de forma ordinaria se tramitarán así. Pues aquí te habla de una excepción a ese caso, ¿vale? Si es de urgencia, se tramitan de forma preferente por los distintos órganos que dispondrán de un plazo de 5 días para emitir los informes respectivos, con lo cual el plazo de emisión de informes que teníamos de manera general 10 días, pues nos lo reducimos a 5. ¿Qué quiere decir? Pues lo que hablaba Gara ahora.
se reduce a la mitad, ¿vale? Cuando la complejidad del expediente, pues bueno, pues podrá ser, en tal caso, quedará prorrogado hasta 10 días. Estas son algunas peculiaridades que no creo que sea necesario meterse tan al fondo. Lo importante es que, acordado la apertura del procedimiento, los plazos establecidos de la ley para la licitación, adjudicación y formalización se reducirán a la mitad, salvo que, salvo el plazo de 15 días hábiles, ¿vale? Como periodo de espera antes de la formalización del contrato. Este os hablo ahora porque es muy importante. Voy, de hecho, a remarcarlo así. El plazo de presentación de proposiciones. Al final tenemos que entender o alguien se acuerda qué plazos eran los que no se reducían en el procedimiento de urgencia. Claro, eso, es la presentación de un recurso, pues todo eso. Pues en este caso, más o menos, hay que orientarlo igual. Pues el plazo que tienes tú para presentar solicitudes, pues en principio hay algunas formas de reducción, pero hay que entender que lo que estamos hablando con las personas, no deberíamos contar con una reducción muy drástica, ¿vale? Lo digo porque en su momento yo recuerdo que nos dijeron de aprendernos todos los plazos junto con su plazo de urgencia y eso es imposible, eso es imposible. Porque es que no sigue casi ninguna lógica, ¿vale? No es que podamos decir, si tenemos 10 días de plazo van a ser 5. Pues no, porque te van a decir, no, pero el sujeto de regulación armonizada en vez de tal es 7 y el otro es 5 y el otro es 3 y el otro le quita un día nada más. Con lo cual vamos a entender que en principio esos plazos son los más mm, que se mantienen inalterables, ¿vale? Vale, se pueden reducir los plazos. Aquí no quiero entrar mucho más en el tema de los plazos. Simplemente que sepamos que esta tramitación de urgente goza de preferencia. Los informes, sí veo más interesante saber que esos informes pasan a 5 días, que de forma general los plazos se reducen a la mitad y que hay algunos plazos que no. Ahora bien, este plazo de 15 días hábiles es muy necesario. Vale, hay una cosa que se llama el recurso especial en materia de contratación. ¿Alguien se acuerda de la ley de contratos si nos hablaba de si podían existir otros tipos de recursos? ¿No suena? Si la ley de procedimiento administrativo nos decía si cabía la posibilidad de que existiese recursos que no fuera el recurso de alzada, el recurso de reposición, ¿no? Me quedo esperando, no sé si la última vez Davinia dijo que me aceleraba demasiado y no dejaba contestar, no sé si es que no... Hola, hola, ¿hay alguien? Gara se salió y me quedo solo. Bueno, voy a dar por hecho que hay alguien ahí detrás de la pantalla. Voy a ir diciendo un poco. En principio, ¿vale? Lo que quiero decir sobre los recursos es que la ley de procedimiento administrativo común nos dice que se podrán crear recursos sustitutivos de los administrativos, ¿vale? Pero que guarden la misma relación. Por ejemplo, en el recurso de reposición nos dice que mantenga el carácter de potestativo, de voluntario, ¿vale? Entonces, esas son las cuestiones importantes. Entonces, hay un plazo que os adelanto que es de 15 días, que es el plazo que hay para interponer el recurso, ¿vale? Para interponer el recurso. Entonces, en el momento de adjudicación, cuando tú adjudicas un contrato que es susceptible del recurso especial en materia de contratación, que son susceptibles por el precio, ¿vale? Por el valor estimado, pues cuando tú adjudicas un contrato que es susceptible de ese recurso, hay que hacer un plazo de enfriamiento, un periodo de espera antes de formalizar el contrato, ¿vale? Antes de firmar con la empresa hay que esperar 15 días, ¿vale? Entonces, ese plazo no se puede reducir. Y os adelanto que vulnerar ese plazo puede llevar o lleva a la nulidad, ¿vale? Con lo cual, esos son plazos muy, muy, muy importantes, ¿vale?
finalizado el tema de los plazos, nos faltamos a la tramitación de emergencia. Cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan peligro grave o que necesiten o que sean que afecten a la defensa nacional, se estará en el siguiente régimen excepcional. ¿Qué pasa con este régimen excepcional? Que se puede contratar sin la obligación de tramitar expedientes de contratación, ¿vale? Se puede ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que incumpliendo uno de los principios más graves de todo, se puede contratar incluso sin el crédito suficiente, ¿vale? En el caso de que no exista el crédito suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se producirá su dotación de conformidad con lo que diga la Ley General Presupuestaria. Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, hay que hacer una notificación al Consejo de Ministros en el plazo de 30 días, pero como estamos en el Gobierno de Canarias no nos interesa en absoluto. El plazo de inicio de la ejecución no podrá ser superior a un mes, ¿vale? No podrá ser superior a un mes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se me pasó, ¿vale? Pero ya leyéndola así, vuelvo otra vez. Es que también en el plazo en la tramitación de urgencia, tenemos aquí que el plazo de inicio de la ejecución no podrá exceder de un mes desde la formalización, ¿vale? ¿Alguien me sabe decir por qué aquí pone no podrá ser superior a un mes desde el acuerdo y aquí pone desde la formalización? ¿Alguien sabe eso? ¿No? Hola, hola, hola. No. Bueno, me gusta escuchar voz. Vale, no, no sabes por qué. ¿Te acuerdas lo que es la formalización? Vale, ¿y en y en un contrato de emergencia? Mm, Se suprime todo acto, vamos a pensar, burocrático. Todo fuera. No hay ningún tipo de burocracia, no firmamos, no plasmamos cosas, ¿vale? Entonces, desde el acuerdo no puede ser superior a un mes el plazo de inicio, ¿vale? Lo digo porque en un tipo test es fácil que te pongan desde la formalización, desde el acuerdo, desde lo que sea, ¿vale? No podrá ceder un mes desde la formalización, porque en un contrato de urgencia o tramitado de urgencia tenemos una formalización por escrito, ¿vale? Y en una tramitación de emergencia, como no tenemos contrato, el mes no puede ser superior desde el acuerdo, ¿vale? La cuestión importante es que ¿por qué dice lo del mes? Se supone que estamos acelerando las cosas porque lo que tenemos que solucionar es necesario, es inminente, es una cosa, es un acontecimiento catastrófico, por ejemplo, en los casos de emergencia. ¿Qué puede ser catastrófico? Que se desprende un trozo de fachada y que puede caer sobre la calle y matar a alguien. Pues eso es catastrófico. Es decir, es que da igual que no haya dinero, es que hay que coger y arreglar ese trozo de fachada. Pues en esos casos se estipulan estos procedimientos. Si tú una vez le adjudicas esto a una empresa, se pega un mes sin ir, entonces tampoco era tan urgente. ¿Saben lo que? Es por eso, por lo del mes, que nos dice sobre todo que si se excede de ese plazo, la contratación de las prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. ¿Qué quiere decir? Pues entonces, si no vas a poder ejecutarlo en un mes, entonces sacamos un contrato como Dios manda. Ejecutadas las actuaciones de este sistema excepcional, se observará lo dispuesto en la ley sobre el cumplimiento de contratos, recepción, liquidación de la prestación, ¿vale? Y todo eso. Es decir, ya después, una vez tenemos finalizado todo esto, nos ponemos a hacer la documentación y todo este tipo de cuestiones. Vale. Cerrado este caso, nos pasamos a los pliegos. Ya hemos hablado de los pliegos, ¿verdad? Hemos hablado de los pliegos. Aquí, como son algunas cuestiones, o por lo menos la ley define algunas cuestiones que son más relacionadas con el tema de la Administración General del Estado,
hacemos un pequeño batiburrillo por arriba, ¿vale? Pero en principio tenemos varios tipos de pliego. Tenemos el pliego de cláusulas administrativas generales y el pliego de cláusulas administrativas particulares. Ambos dos son pliegos de cláusulas administrativas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que dentro de cada una de estas cosas hay dos tipos de pliego, ¿vale? Luego aparte tenemos por aquí abajo, si no me equivoco, pliego de prescripciones técnicas particulares, generales, perdón, y el pliego de prescripciones técnicas particulares, con lo cual de los dos que lleva el expediente, generalmente existen cuatro, uno general y uno particular. Es muy fácil la diferencia. Aquí nos habla del tema del Consejo de Ministros, podrá adoptar pliegos de cláusulas administrativas generales que deberán ajustar en su contenido a los preceptos de la ley, las disposiciones, para la utilización en los contratos que celebren los órganos de contratación de la administración, ¿vale? Las comunidades autónomas, que este es el caso que nos afecta, también lo harán, ¿vale? Por eso quiero hablar de estos pliegos generales. Si nosotros creamos un pliego general, va a ser, vamos a crear un pliego general sobre la construcción de viviendas públicas, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que habrá un documento administrativo sobre el importe máximo, cuestiones de la entrega, cuestiones del plazo de garantía, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones estará estipulada, pero no para un contrato. Lo que va a aprobar, en este caso el Consejo de Ministros, la Administración General del Estado y en la comunidad autónoma, está un poco más difuso esa competencia y no creo que sea más necesario, pero también la comunidad autónoma lo puede hacer. El tema es que estos pliegos de cláusulas administrativas generales se aprueban para una obra concreta, eh, un tipo de obra concreta, perdón. Puentes, viviendas, em, cuestiones, entregas de suministros a secas, entregas de suministros de oficina. Pero luego aprobaremos uno que es un pliego de cláusulas administrativas particulares, ¿vale? Y este de cláusulas administrativas particulares será para cada uno de los contratos, ¿vale? Este es el más importante. El otro, no es tan importante saberlo. Sí es verdad conocer el nombre, pero el importante es saber cómo se hace este pliego de cláusulas administrativas particulares, quién es el competente y todo ese tipo de cuestiones. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. Importantísimo. ¿Vale? ¿Qué está haciendo aquí esto? Nos está vinculando dentro del procedimiento de contratación, nos está vinculando a la parte de la ley de contrato, perdón, de la ley de presupuesto, ¿vale? La ley general presupuestaria. El artículo, si no me equivoco, 74, ¿vale? Que nos habla de las fases de gasto. Pues una de ellas va a ser la autorización del gasto, ¿vale? O esa aprobación, y estará vinculado con la aprobación de los pliegos y también con la aprobación del contrato. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de las actuaciones, ¿vale? Nos habla, antes de la adjudicación, solo podrán ser modificados con posterioridad por error material de hecho o aritmético y en todo caso conllevará la retroacción de las actuaciones, ¿vale? Los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán criterios de solvencia y adjudicación del contrato, consideraciones sociales, laborales, ambientales, criterios de solvencia, de adjudicación, condiciones especiales de ejecución, ¿vale? La previsión de la cesión del contrato, porque es cierto que hay ciertos momentos concretos en los que se puede estipular una cesión del contrato, condiciones salariales de los trabajadores, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. Además, también tiene que tener una cuestión relacionada con el tema de la protección de datos cuando haya cesión de datos por parte de las administraciones, ¿vale? Y lo que acabamos de ver antes. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer penalidades, ¿vale? Penalidades. Esto es importante. Esto es lo que vimos antes sobre ese tema de las penalidades. Se pueden estipular penalidades dentro de ese pliego de cláusulas administrativas. De conformidad al artículo 192 para los casos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a la característica de la misma, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación.
sobre todo le está dando importancia. Si el criterio de adjudicación es el número de podas anuales, pues entonces tiene bastante peso en la adjudicación del contrato. Si, por ejemplo, el contrato es de suministro de bebidas y la persona que viene a hacer la entrega deja de venir con un uniforme de la empresa y viene con un uniforme o sin uniforme, viene en chándal, pues no ha sido un criterio de peso en la adjudicación y a lo mejor no es procedente llevarlo a una penalidad. ¿Vale? Además, nos habla de que se pueden establecer condiciones especiales de ejecución. ¿A alguien le suena lo que son las condiciones especiales de ejecución? Sí, no, sí, no. Vimos al principio que todos los contratos tienen que llevar condiciones especiales de ejecución, porque lo dice, lo llevará, no dice podrá llevarlo. Llevará condiciones especiales de ejecución, sobre todo relacionados con criterios medioambientales y todo eso ponía, ¿verdad? Pues aquí, cuando veamos siempre un bis, esto viene a partir de una modificación presupuestaria. Pues si tenemos un 3 y un 3 bis, es para no modificar el orden de los artículos cuando se mete uno nuevo. Y aquí vemos que incorporarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones especiales de ejecución o criterios de adjudicación dirigidos a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad, expresión de género y todo eso. Siempre que exista vinculación con el objeto del contrato. Esto es otro de los requisitos que nos ponía. ¿Qué podían haber hecho? Meterlo donde hablaban de las condiciones especiales de ejecución, ¿verdad? Porque ya que vamos a añadir este tipo de cuestiones, pues que lo metemos también. Pero bueno, al final las leyes cuando se van haciendo modificaciones una sobre otra, acaba un batiburrillo de leyes que al final tiene que llevar un texto refundido, ¿vale? Para hacer esa remezcla otra. Los contratos se ajustarán, perdón, al contenido de los pliegos de las cláusulas administrativas particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los mismos, ¿vale? Al final lo que hacemos es sacar cuestiones que normalmente si nosotros celebramos un contrato porque contratamos una línea telefónica, ¿vale? Pues esa línea telefónica normalmente en nuestro contrato donde firmamos están todas las condiciones, ¿verdad? Podemos hacer esto, podemos llevar no sé qué, en la línea la puedes usar fuera de España, ¿vale? Todas esas cosas aparecerán en ese contrato. ¿Qué pasa? Que nosotros como administraciones públicas, para poder encontrar a un contratista que le apetezca venir a hacer la prestación que estamos ofreciendo, nosotros lo que hacemos es sacar del contrato que se va a firmar después todas las condiciones especiales económicas al pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas al pliego de prescripciones técnicas particulares, ¿vale? La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano de contratación que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos de cláusulas administrativas para determinadas categorías de naturaleza análoga, ¿vale? Esto no quiere decir que sea un pliego de prescripción, perdón, un pliego de cláusulas administrativas generales. Lo que quiere decir es que puede coger y decir, vale, pues si yo tengo un contrato, ¿vale? Un contrato de mantenimiento de jardines, yo voy a hacer este pliego que es el que va a servir para la licitación, ¿vale? Estos pliegos, como son documentos jurídicos, necesitan el informe, ¿vale? Un informe del el órgano que presta el asesoramiento jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo este modelo y le quito la fecha de inicio, la fecha de fin y el adjudicatario no va en el pliego, pero le quito 4 cuestiones tontas y yo este modelo me lo dejo en mi organismo para la posteridad, para todos los contratos que vaya a celebrar de jardines, pues eso se llama un modelo, ¿vale? De pliego, de cláusulas administrativas particulares. Pues ahora viene el tema. La Junta Consultiva deberá informar sobre el carácter previo de todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares que se ponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los pliegos generales, ¿vale? Esto es necesario. Aquí no lo dice. En el caso de Administración General del Estado,
La aprobación de los pliegos y los modelos requerirá el informe jurídico. Esto os adelanto que no es que sea en la Administración General del Estado, sino de forma general se hacen todas, ¿vale? Siempre va avisado por el servicio jurídico esos pliegos. Pliegos y modelos requerirá el informe previo del servicio jurídico respectivo. Este informe no será necesario cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo que ya ha sido previamente objeto del informe. ¿Para qué se hace esto? Un poco para ahorrar tiempo. ¿Cómo lo ahorran? Pues si yo tengo el modelo y solamente le quito la fecha, ¿no? Y este modelo ya está avisado por el departamento jurídico, pues yo eso lo puedo reutilizar, ¿vale? Sin tener que estar tirando por ahí. Mm, mm, mm. Mira, aquí os lo puse. Los pliegos de cláusula argumentativa son documentos esenciales en la contratación pública, ya que regulan aspectos jurídicos, económicos, administrativos del contrato entre administraciones y contratistas. Se dividen en los generales, ¿vale? De aplicación supletoria y aprobados por una norma reglamentaria, y los pliegos de cláusula argumentativa particulares, ¿vale? ¿Nos hablan de un modelo de pliego? ¿Está hecho en nuestra comunidad autónoma? Pues sí, nos dicen, se aprueban los pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares en el ámbito de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la contratación de obras, suministros, servicios por procedimientos abiertos, simplificados. Esto lo vamos a ver ahora, los tipos de procedimientos, ¿vale? Pero que esto de los pliegos tipos está especificado, ¿vale? Sobre el pliego de prescripciones técnicas. Lo único que tenemos que saber que es lo mismo, que se aprueba con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. Normalmente se aprueba con anterioridad porque realmente lo que vamos a aprobar conjuntamente con el gasto es el expediente de contratación, ¿vale? Eso sí, pero ¿qué pasa? Que si no lo hemos hecho antes, lo podemos juntar todo, el expediente, los pliegos, el gasto y lo aprobamos todo junto. ¿Cuándo se suele hacer? Normalmente cuando confluye en la misma persona todas las competencias, ¿vale? Definición dentro de estas en los pliegos, nos habla de contratos de obra, el conjunto de las prestaciones técnicas, principalmente en los pliegos de contratación, sobre todo es las características, como dice aquí, del material, del producto, del suministro, la calidad, el impacto social, laboral, ambiental, climático, especificaciones técnicas, es decir, vamos a construir un edificio, ¿cómo vamos a definir la densidad del hormigón? No soy arquitecto, no soy aparejador, pero bueno, lo digo un poco por arriba. Pues en principio va en estos pliegos. Concretamente, también tendrá que venir acompañado de ese proyecto de obra y una factura, ¿verdad? Vale, nos hablan de normas, de todo este tipo de cuestiones, de reglas para el establecimiento. Nos lo vamos a saltar. Informes, pruebas de evaluación. Vale, esto nada. Condiciones de la subrogación. Todo eso me lo salto. Vale. Entonces el último paso que quería ver con ustedes es la parte de los procedimientos de adjudicación, la forma de la selección del contratista. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguien por ahí? Vistazo. Vistazo sí. Vistazo sí, sobre todo porque te habla de un montón de cuestiones de informes sobre algunas cuestiones que no son tan importantes. Pero este, por ejemplo, sobre las condiciones de la subrogación de los contratos de trabajo. ¿Qué me pasa? Hay convenios, por ejemplo, me pasa mucho con el sector de la limpieza. Son convenios que ante los problemas que hay de que se van saltando unas empresas a otras, está estipulado que es obligatorio la subrogación del personal. Implica que cuando una persona deja un servicio y hay personal contratado para prestar ese servicio, si se va a continuar, todo ese personal tiene que seguir trabajando allí, ¿vale? Hay solamente unas cuestiones por las que pueden cambiar el personal, pero en principio, si hay saltos de empresa y el servicio se va a seguir prestando, la empresa que va a entrar nueva tiene que volver a contratar a todo el personal. Eso es lo que se llama esa subrogación. Yo cojo el contrato de trabajo y sin extinguirlo, solamente modifico el propietario, ¿vale? Subrogación de hipoteca. Cogemos una hipoteca y la pasamos a otra persona, pero las mismas condiciones de la hipoteca.
¿vale? Pues, por ejemplo, en contratos, en los convenios en los que sea obligatoria esa subrogación, es necesario un informe en el que se especifique el salario bruto, la jornada, todo ese tipo de cuestiones. Pues eso más o menos es lo que te pone por aquí, ¿vale? Pero veo más interesante que toquemos alguna, porque eso al final no es que sea muy preguntable, no tal, entonces vamos a echarle un vistacito y ya está. Pero veo más necesario que troquemos los procedimientos de adjudicación, que eso sí es verdad que es más necesario. ¿Todo bien? ¿De resto? ¿Sí? ¿No? Vale, perfecto. Gracias, Campana. Mm, Vale. Artículo 131. Si me decís, hay artículos vitales, yo pondría el 131 y el 145 para la adjudicación del contrato. Los que estáis preparando una 2 de escribir, 131, 145, en el momento en el que vamos a justificar los procedimientos de adjudicación, los criterios de adjudicación, ¿vale? Son vitales, son vitales. Este 131 yo diría el más vital de todos, ¿vale? Ahora os digo por qué. Nos dice, los contratos que celebren las administraciones públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la presente sección. La adjudicación se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio y, parte más importante todavía, utilizando un procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios del anexo cuarto, que son unos contratos muy específicos que tienen una regulación. ¿A alguien le suena dónde hemos visto estos contratos del anexo cuarto? En esa regulación SARA, ¿vale? En esa regulación SARA de 750.000 euros, ¿vale? Que se adjudicarán por este último procedimiento. Quiere decir, si alguien me pregunta, ¿cómo vamos a adjudicar un contrato? Si yo digo un procedimiento abierto, ¿tendré que justificar por qué voy a escoger ese procedimiento abierto? No. Si yo puedo decidir libremente adjudicar a través de un procedimiento abierto un procedimiento restringido. Ahora ampliaremos qué cuestiones son o hay dentro de cada uno de esos, ¿vale? Aparte de eso, nos dice, en el artículo 168 nos define cuándo se podrá seguir un procedimiento negociado sin publicidad. En el artículo 167 nos dice sobre el diálogo competitivo o la licitación con negociación. Y en los indicados por el 177, cuándo podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación. ¿Vale? Entonces, ordinario, el procedimiento abierto, el procedimiento restringido. Si se cumplen condiciones, podremos tirar a un negociado sin publicidad, los de diálogo competitivo, todo ese tipo de cuestiones. Forma de adjudicación de un contrato menor, también lo podemos arrastrar para arriba para el artículo 118. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para la realización de la prestación. Quiere decir que como esta sección regula la adjudicación o el procedimiento que hay que seguir para adjudicar, nos dice los contratos menores no se van a regir por este tipo de cuestiones que van a salir aquí. Cualquier empresario con capacidad de obrar lo podemos adjudicar, con lo cual a dedo, ¿vale? Además nos dice lo que ya acabamos de ver sobre los inferiores a 30.000 euros en los servicios de asistencia en los que estén casos de urgencia, ¿verdad? Mm, mm, mm. Vale, vale. Podemos aprender de memoria, mejor que mejor. Vale, perfecto. Uno de los principales cambios ha sido también evitar el menor precio como forma ordinaria del criterio de adjudicación y ahora tenemos una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el mejor calidad-precio. Esto es importante. Ahora nos habla de principios de igualdad, de transparencia, de libre concurrencia, ¿vale? Bueno,
Todo lo que son principios, echarle un vistacito. Lo importante de esto, la contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de publicidad. Para eso ya tenemos, por ejemplo, un informe en el artículo 118 del contrato menor, ¿verdad? En el que tenemos que justificar que no estamos eludiendo ese tipo de cosas. O los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda. Ni de restringir artificialmente la competencia, ¿vale? Ni de restringir artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a los empresarios. Esto al final son principios. Si no me equivoco, nos debe hablar, a ver, notificarán a la comisión de esto de referente a actos colusorios, puede ser. Vale, nos habla un poco de algunos principios interesantes, pero que no vistacito por arriba y nada, y hacernos unos esquemitas. De todas formas, los test y todo eso lo cargaré para hacerlos un poquito más difíciles, ¿no? Confidencialidad, lo mismo, sin perjuicio de la legislación tal, la ley relativa a la publicidad de adjudicación, que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial, ¿vale? Al final también este deber de confidencialidad también afecta a los empresarios y sobre todo en lo relativo a la protección de datos, ¿vale? Cuando vayan a prestar un servicio en el que quieran o no van a tener información sensible de los ciudadanos y todo eso, pues les afectará, o estará regulado todo el tema de la protección de datos. Este sí es importante. Anuncio de información previo, ¿vale? Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos, obras, suministros o servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo que se establece en el artículo 5. ¿Para qué sirve esto? Sirve para dar difusión a un posible contrato sujeto a regulación armonizada. ¿En qué nos va a beneficiar? Nos va a beneficiar en que si nosotros le damos una difusión, luego el plazo que tenemos que tener abierto para la presentación de las ofertas lo podemos reducir, ¿vale? No considero que haya que aprenderse todos esos plazos, pero sí saber que este anuncio nos permite reducir. Nos dice en cualquier contrato, nos dicen los contratos menores, todas esas cosas. No. Está hablando de los que están sujetos a regulación armonizada, ¿vale? Con lo cual es un artículo pensado directamente para permitirnos reducir eso. Los anuncios se publicarán a elección del órgano de contratación en el diario oficial de la Unión Europea o en el perfil del contratante del órgano de contratación, ¿vale? Los anuncios de información previa se enviarán a la oficina de publicaciones de la Unión Europea o en su caso se publicarán en el perfil del contratante lo antes posible, una vez tomada la decisión por la que se autoriza el programa en el que se contempla la celebración de los correspondientes contratos, en el caso de obras, una vez iniciado el periodo, el ejercicio presupuestario. ¿Vale? Ahí no entraría mucho más en esos aspectos, sobre todo porque hay uno eh, sobre la forma. Yo no entraría mucho más, ya sí, me lo leo un poquito por arriba y ya iría a lo que está más resaltado. El periodo cubierto del anuncio será un máximo de 12 meses a contar de la fecha del envío a la oficina de la Unión Europea o en su caso del envío también a esta última de la publicación del perfil de contacto. Vale. Lo que os comentaba, que hace esto permitirá reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos restringidos en las formas que se determine. Este es importante, este también, este sí. Sé que a veces digo esto es importante, esto es importante, es importante. Puestos a coger, este es más importante que el anterior, ¿vale? Entonces, el anuncio de licitación. El anuncio de licitación es la puerta de entrada que vamos a dar para que las personas puedan interesarse y presentar solicitudes, ¿verdad? Entonces, el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato en las administraciones públicas, no te está diciendo en el Estado, ¿vale? A excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, que como ya vimos, si no me equivoco, en la anterior clase estuvimos viendo en el portal, se publicará en el perfil del contratante. Ya tenemos el sitio de difusión de los contratos, el perfil del contratante, punto.
los contratos celebrados por la Administración General del Estado, ¿vale? O por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de administraciones públicas, también lo publicarán en el Boletín Oficial del Estado. Estamos en la comunidad autónoma, con lo cual no publicamos en el Boletín Oficial del Estado. Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, deberá publicarse además en el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿vale? Con lo cual tenemos tres escalas que nos tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque nos lo pueden preguntar así. Si somos un poder adjudicador, publicamos en el perfil de contratante. Si somos Administración Pública, Administración General del Estado, publicamos en el BOE. Si somos Administración Pública o el contrato está sujeto a regulación armonizada, mejor dicho, publicamos en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero siempre, siempre, siempre en el perfil del contratante, ¿vale? Siempre. Mm, mm, mm. Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de obras, suministros, servicios, concesión de obras, concesión de servicios, no sujetos a regulación armonizada, también podrán ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Vale? Esto sobre todo nos lo dice sobre el orden de la publicidad. Es decir, ¿se puede publicar primero en el BOE y luego en el Diario Oficial de la Unión Europea? No. Normalmente el periodo de difusión es, si tenemos que publicar en la Unión Europea, primero lo mandamos a la Unión Europea y cuando la Unión Europea nos mande un resguardo, porque te aparece un resguardo diciéndote se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, ese resguardo lo incorporamos al expediente y entonces publicamos nosotros en el BOE y en el perfil del contratante. ¿Vale? 136. Plazos de presentación de las solicitudes y la participación y además en las proposiciones. Esto es interesante echarle un vistazo, pero yo no entraría mucho en los plazos. Nos habla de reducir a la mitad, como habíamos visto en esos procedimientos de urgencia, ¿verdad? Nos habla de ciertos plazos, nos habla de la presentación de las solicitudes y todo eso. Dos cuestiones importantes. Solicitudes de participación o presentación de proposiciones. Un procedimiento restringido tiene unas características distintas a un procedimiento abierto. Ambos dos son procedimientos ordinarios, ¿verdad? Son procedimientos ordinarios. El procedimiento abierto pensado para dar difusión a todo el mundo, que se presente una cantidad de gente muy grande y conseguir un montón de posibles contratistas. ¿Vale? El restringido es solamente para empresas que consideremos que son de extraordinaria cualificación técnica. Entonces, está especialmente pensado para servicios especiales de ingeniería, de especial complejidad, ¿vale? Entonces, un proyecto técnico que nos tengan que hacer, pues nosotros no hacemos un procedimiento abierto. ¿Qué es? El procedimiento abierto es, ponemos un anuncio en el perfil de contratante y que se presente quien quiera. Procedimiento restringido es, nosotros contactamos con bueno, sale un anuncio, ¿vale? Diciendo que se va a celebrar un contrato, ellos se apuntan, a nosotros nos llegan la empresa y en base a las características de la empresa, nosotros decidimos qué personas entran o no entran a la licitación. Por eso nos llama solicitudes de participación, que es para esos procedimientos restringidos, ¿vale? En los que ellos lo que presentan no es la proposición, sino lo que presenta es una solicitud para que se les tenga en cuenta para participar. Y luego nos habla de proposiciones, porque en los procedimientos abiertos sí que presentamos directamente la proposición. ¿Vale? Todo esto nada, echar un vistacito y listo. Proposiciones de los interesados. Vale. Cuestiones importantes sobre esto. Mm, mm, si lo encuentro por aquí. Vale. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ¿vale? Proposición, estamos hablando, un procedimiento abierto, ¿vale? Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otro si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal de empresarios. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por él.
presentación de la solicitud, las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de la declaración responsable. Yo todas estas cosas considero que tenemos que echarles un vistazo, pero no centrarnos tanto, ¿vale? El sistema de subasta electrónica, vamos a echarle un vistacito y lo entendemos, ¿vale? Pero no entraría a aprendérmelo. ¿Dónde volvería yo en mi mente a decir, a partir de aquí hay que volver a aprender? Aquí, os lo dije antes. ¿A alguien le suena? Dije dos artículos importantes, el artículo 131 y el artículo 145. Clases de criterios de adjudicación del procedimiento, ¿vale? Queda unos minutitos. Pues veo nada más este artículo por arriba y lo dejamos por aquí. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando pluralidad de criterios de adjudicación en base a mejor relación calidad-precio. Os lo comentaba antes, había variado el tema del precio. Antes era el mejor precio, ahora es mejor relación calidad-precio, con lo cual significa que de forma ordinaria podemos usar sistemas que no sea el precio, ¿vale? Nos dice, previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a los criterios basados en un planteamiento que atienda la mejor relación coste-eficacia sobre base del precio o el coste, así como el cálculo del ciclo de vida, ¿vale? ¿Qué pasa del ciclo de vida? No es lo mismo que nosotros contratemos un ascensor que nos vale 10.000 euros y los mantenimientos valen 10.000 euros al año, a que nos gastemos un ascensor que son 50.000 euros, pero que no lleva mantenimiento, ¿vale? Pues, por ejemplo, eso es un factor de mejor relación calidad-precio en base al coste del ciclo de vida del producto, ¿vale? Otra cuestión, no es lo mismo contratar un- una máquina, por ejemplo, en temas medioambientales, un sistema que es una fosa séptica o algo así, que todo vaya a acabar metido dentro de la tierra, o un sistema de tratamiento de aguas residuales. Si nosotros queremos después retirar el tema de la fosa séptica, el saneamiento que hay que hacer sobre el terreno es mucho más costoso que habernos gastado 100.000 euros en una planta de tratamiento del agua, ¿vale? Pues esos son los sistemas que ahora pueden primar por arriba del precio. Los criterios cualitativos que se establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato, ¿vale? Calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas, funcionales, accesibilidad, diseño universal, que es sobre todo estos diseños para permitir el acceso a personas con algún tipo de discapacidad, ¿vale? Sobre medioambientales aplicado a la reducción del nivel de emisión de efectos invernaderos, de los gases de efecto invernadero, empleo de medidas de ahorro, eficiencia energética, utilización de energía procedente de fuentes renovables, ¿vale? Además de todo eso, ¿qué nos permite? Pues el fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas. Al final, en estos aspectos que son estos criterios especiales, ¿vale? em, Tenemos que entender que las administraciones van a intentar, por medio de sus contratos, intentar hacer políticas públicas, ¿vale? Políticas públicas. La organización, cualificación, vale, perfecto. Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nosotros podemos decir, em, nosotros podemos decir, solo vamos a adjudicar un contrato en base a cuál sea el más bonito de todos. No. Los criterios cualitativos deben ir acompañados de criterios relacionados con el coste. Quiere decir que para seleccionar al adjudicatario, que es en lo que estamos ahora, en de qué manera vamos a seleccionar al adjudicatario, no podemos ver cuántas personas va a sacar del paro, si es eficiente energéticamente, si es bonito, calidades estéticas, si es funcional, si es accesible, ¿vale? Estas son cosas que se pueden valorar. Ahora bien, tienen que ir acompañadas, siempre, 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 de
un criterio relacionado con los costes, que puede ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste de vida, que es el criterio generalista, ¿no?, que hemos visto ahora. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en los siguientes contratos. Aquellos cuyos proyectos no hayan sido establecidos previamente y deban ser presentados por candidatos licitadores. Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es es susceptible, perdón, de ser mejorada. Sobre todo lo que viene a decir es cuando no tenemos del todo tan definido en la prestación, ¿verdad? Se busca definir unos criterios un poco más abiertos y dejarlos a que los contratistas puedan mejorar esas condiciones, ¿vale? Que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente, contratos de servicios, ¿vale? Estas son cuestiones que dejáis un poquito abiertas, ¿vale? Sobre todo es que todos los criterios de adjudicación cualitativos deben ir referenciados o debe ir también con un criterio asociado al coste, que puede ser el precio o la rentabilidad, ¿vale? Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados primero y tercero del artículo anterior, cuando solo se solicite un criterio de adjudicación, este deberá ser relacionado con los costes. ¿Qué quiere decir? No podemos tener un único criterio de adjudicación basado en la calidad. Si solo hay uno, entonces es el coste o la rentabilidad, ¿vale? Cuando se utiliza una probabilidad de criterios de adjudicación, siempre que sea posible, se dará ponderancia a aquellos que hagan referencia a las características del objeto del contrato, que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas, ¿vale? Aquí entra en un aspecto que, como creo que ya estaremos un poco saturados, voy a dejar para después no, para otro día, que es cuando los criterios de adjudicación se pueden asignar por fórmula, ¿vale? O por juicio de valor. ¿Alguien sabe la diferencia entre una fórmula y un juicio de valor? No. Un juicio de valor, ¿no te suena cuando... A ver, Jefferson. Toma. Ahí estamos. A tirar cohete. Vale. Vale. Bueno, vale. Vale. Veremos que dependiendo del tipo de procedimiento que usemos, se puede ampliar o no este tema de los juicios de valor. Ahora bien, los requisitos que nos dice son dos. Un criterio relacionado con la calidad y un criterio relacionado con los costes. Si decidimos no usar pluralidad de criterios, ¿cuál va a ser? Solo coste. Vale. Ahora, dime un ejemplo de un criterio de coste y un criterio de calidad de un objeto. Por ejemplo, vamos a pensar que queremos comprar unas cortinas, ¿vale? Entonces, intenta decirme criterios de juicio de valor y de fórmula. Por ejemplo, en el de coste. Perfecto. Vale. Y en el de calidad, vale, pero ¿cómo ponderarías el criterio de calidad del contrato? Perfecto. Donde quería llegar, que más o menos lo vais orientando, que la fórmula y el juicio de valor
no dependen del criterio de adjudicación. Se puede usar, no se usa porque es un poco complicado, pero relacionado con los costes a través de juicios de valor. Caro, barato, rentable, no rentable, ¿vale? No se suele usar, pero se podría usar los criterios de coste relacionados con juicios de valor. Se puede usar criterios de técnicos relacionados con fórmulas, sí, lo que acaba de decir Sofía. Gramaje de la tela, 200 hilos de unas cortinas. Pues si tiene 200 hilos son 3 puntos, si tiene 400 son 5 puntos, ¿vale? Se puede usar fórmulas o juicios de valor. Mándame una muestra de la cortina y yo valoraré si esto me parece bueno o malo. En base a la muestra que me vas a mandar, la vamos a tocar todos y yo diré, oh, pues yo creo que un 5, el otro un 6, el otro un 7. Eso es un juicio de valor, ¿vale? Pero la cuestión que quiero decir es que no está ligado, es decir, no por el hecho de ser un criterio cualitativo de calidad, tiene que usarse una fórmula o tiene que usarse un juicio de valor. Podemos celebrar un contrato con una pluralidad de criterios de adjudicación, por ejemplo, precio y calidad, solo usando fórmulas, sí, sí. Esa es la cosa que a veces se confunde, que por eso quería hacer mucho hincapié. Se puede solo usar fórmulas y usar pluralidad de criterios de adjudicación. Lo digo porque hay unos contratos en los que dirá, solo se pueden usar fórmulas, ¿vale? ¿Quiere decir que solo se puede usar el precio como criterio de adjudicación? No, solo fórmulas es la forma de la que vamos a valorar, pero luego se van a usar una pluralidad de criterios de adjudicación. En el caso de que decidamos solo uno, entonces tiene que ser los costes, ¿vale? Listo, pues solo era eso. Pues muchas gracias a todos por aguantarme la chapa hoy. Em, decir que la próxima semana no había clase, pero ¿eh? Eh, aquí, eh, ¿vale? Esto aquí ahora subiremos lo de siempre, ¿no? Aquí, esto lo tenemos dominado, ¿vale? El día uno, el día uno que no puedo dar la clase porque estoy de celebración de la boda, em, el día uno aquí aparecerá la clase y los test de la parte de contratos, que hacemos una pequeña introducción por arriba, que yo creo que más o menos con eso tenemos cubierto casi todo. La persona que no quiera esperar para el día uno para verla, si vamos a mi curso y buscamos lo de contrato, perdón, lo de procedimiento, vale, que estará por aquí abajo, protección de datos, perdón, estará por aquí, protección de datos, y no lo veo hoy, Olin. Protección de datos, perdón. Si pinchas aquí, está la clase. Bueno, está subida en las diapositivas. Bueno, y ahora yo subo la clase, que debería salir, pero no sale. Está la diapositiva y los test, ¿vale? Esto se va a desbloquear solo el día uno, ¿vale? Esto se desbloquea solo el día uno. Lo digo por si acaso alguien a lo mejor dice, pues el día uno no puedo, o cualquier cosa. Aquí en principio está, ¿vale? Pues nada, pues dicho todo esto, os dejo descansar ya tranquilo, que hemos tenido bastante de contrato. Estamos todos un poco embotados de la cabeza. Nada, la próxima vez seguimos con todos estos temas de los criterios de adjudicación. Intentaré, sobre todo, intentar avanzar un poquito para que os quede un test ahí bastante potente sobre el tema de contrato, ¿vale? Venga, pues nos vemos. Chao, saludos.